Play. Muy buenos días y bienvenidos como cada 15 días a Edu Digital Medio Ambiente. Hoy con el tema calentamiento global, un tema de bastante interés para todos ya que actualmente es una realidad que debemos afrontar y aportar un grano de arena para ayudar a mitigar. Hoy nuestra invitada explicará cuáles son las consecuencias del calentamiento global y qué aportes individuales podemos realizar para la disminución de este. Ella es Diana Carolina Garzón Velasco, ingeniera ambiental egresada de la Universidad Libre, especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente realiza un máster universitario en gestión ambiental y energética de las organizaciones. Tiene experiencia liderando proyectos de gestión ambiental y actualmente se desempeña como coordinadora de prácticas de ingeniería ambiental y docente de la misma facultad de la Universidad Manuela Beltrán. Bienvenida, Diana, a Edu Digital Medio Ambiente. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buen día para todos. Bueno, sí, como ya nos dijeron en la introducción, entonces vamos a abordar la temática de calentamiento global el día de hoy. Entonces, pues como ya hemos tenido la oportunidad de vernos anteriormente, me voy a permitir resaltar como el contenido de todo lo que de la temática o el transcurso de la temática que vamos a ver hoy. Vamos a ver conceptos generales, cómo se produce el efecto invernadero, que tiene que ver con el cambio climático y con el calentamiento global, acuerdos y compromisos internacionales que han enfocado mucho sus esfuerzos en estas temáticas, consecuencias del calentamiento global y los aportes individuales a la disminución del calentamiento global. Entonces, bueno, como ya hemos tenido la oportunidad de vernos anteriormente, recordemos que, pues, como tal, la afectación en todo el medio ambiente se da particularmente en 4 componentes: aire, flora y fauna, suelo y agua. Si bien la temática que vamos a ver hoy se enfoca muchísimo en el componente aire, vamos a ver que tiene consecuencias en los demás de forma muy importante. Bueno, primero que todo, pues me pareció importante aclarar unos conceptos que tienden a ser confusos o que de pronto por los medios de comunicación se abordan de la misma forma, pero pues son diferentes. Estos conceptos son el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Entonces vamos a abordar los conceptos generales para poder entender un poquito mejor la temática y la problemática también. Entonces, con respecto al efecto invernadero, el efecto invernadero pues es un efecto que se da de forma natural, que es muy importante para nosotros, es esa vinculación de los rayos solares dentro de nuestro planeta, pero pues que permiten por medio de esa radiación, ingresa la radiación infrarroja y nos permite calentarnos un poquito. ¿Qué pasa con el efecto invernadero? Hay que hacer de cuenta como si estuviéramos como en un invernadero para flores o para especies vegetales. Simplemente lo que hace es permitir conservar el calor en cierta medida, y pues ese efecto invernadero, contrario a la fama que tiene actualmente, pues es positivo, porque pues sin él definitivamente pues no podríamos tener una buena vida en nuestro planeta. Particularmente, el efecto invernadero se ha visto potencializado o ha aumentado ese potencial de conservar el calor dentro de la atmósfera, porque pues nosotros como seres humanos realizamos una serie de actividades de tipo, digamos que de sostenimiento industrial y demás, que ayudan a que este calor en la Tierra pues se atrape aún más, porque los gases efecto invernadero, que pues ya ahorita más adelante vamos a abordar un poquito más el concepto de los gases, estos gases efecto invernadero ayudan a concentrar y a conservar más el calor. Entonces, en nuestras actividades diarias como
los medios de transporte, por ejemplo, en todas las actividades de combustión, al momento de cocinar, en diferentes actividades en las industrias y demás, pues se van generando estos gases de efecto invernadero y pues posteriormente esto aumenta y potencializa este efecto. Entonces ahí es donde ese efecto invernadero, que es tan beneficioso, termina siendo un poco perjudicial para nosotros, pues porque empieza a aumentar la temperatura. Entonces, del efecto invernadero pasamos al otro efecto que se llama el calentamiento global. El calentamiento global se produce pues por esta emisión de los gases de efecto invernadero, que pues ahorita por los acuerdos internacionales pues han sido denominados principalmente los 6 que vemos en este cuadrito. Entonces, los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarburos y el hexafluoruro de azufre. Son 6 sustancias de especial atención que nos ayudan a potencializar este calentamiento global. Pero pues no son las únicas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una información que nos suministra el IDEAM, en donde se ven diferentes gases que también ayudan a potencializar este calentamiento. Entonces, pues como podemos ver, digamos que estos gases se generan en diferentes actividades que realizamos a diario. Y estos gases permanecen en la atmósfera, ellos no se van o se mantienen directamente en la atmósfera, e inclusive algunos, aquí podemos observar, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre se mantiene en la atmósfera hasta 3.200 años y tiene un potencial de calentamiento global inmenso. Entonces, pues son gases que utilizamos a diario con nuestras actividades diarias, como en la fertilización, en los procesos de combustión, inclusive la misma respiración nuestra genera CO2. Entonces, pues nosotros mismos, digamos que desde nuestras actividades industriales, antrópicas naturales y demás, estamos aportando día a día a la generación de estos gases de efecto invernadero que potencializan el calentamiento global. Para medir estos gases de efecto invernadero existe un indicador que ya hablamos en una capacitación anterior, que es la huella de carbono. Entonces, entre mayor sea la huella de carbono de una persona o de un país o de una organización, pues mayor es su impacto en el calentamiento global y en el cambio climático. Entonces, ¿en qué consiste este calentamiento global? Pues si bien podemos ver en la gráfica que el efecto invernadero de forma natural se da para ayudar a nuestras condiciones de vida y a mejorar las condiciones como tal en todo el globo terráqueo, cuando existe un aumento o un incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera, a esto se le llama calentamiento global. Entonces, normalmente la troposfera mantiene una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Cuando esa temperatura empieza a subir, así sean grados muy pequeños, se empieza a ver este fenómeno del calentamiento global y empezamos a observar consecuencias, digamos que importantes, en general para todo el ecosistema, para nosotros mismos, que ahorita pues vamos a enfatizar. ¿Por qué se da este calentamiento global? Pues ya lo hablamos anteriormente, se da por la quema de combustibles, inclusive cuando realizamos procesos de deforestación, cuando talamos árboles. Recordemos que los árboles son grandes captadores de CO2, ellos nos ayudan al equilibrio ecológico y cuando pues generamos procesos de deforestación estamos ayudando al calentamiento global. En procesos como la ganadería, también se generan unos grandes potenciales de gases de efecto invernadero, porque la ganadería es gran aportante del metano, que es uno de los grandes gases de efecto invernadero que están afectando actualmente el mundo. Entonces, digamos que todas estas actividades incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y potencializan o aumentan la temperatura. Entonces, esta atmósfera que ha sido modificada, o sea, que pasamos de aquí al escenario crítico que está en rojo, esa atmósfera que ha sido modificada retiene muchísimo más calor, digamos que por todos los gases que se encuentran cubriéndola. Y pues eso nos afecta o nos daña el equilibrio natural y pues aumenta la temperatura
en la Tierra. De ahí, pues, ese es el concepto de calentamiento global. Está directamente relacionado con el aumento de la temperatura en la Tierra. Bueno, y por otro lado, se encuentra el concepto de cambio climático. Entonces, este concepto de cambio climático está directamente relacionado con un concepto muy común para nosotros, que es el clima. El clima, digamos que se da por diferentes situaciones, tanto dentro de la Tierra como fuera de ella. O sea, es decir, nuestro clima, por ejemplo, el clima que vivimos aquí sobre la línea del Ecuador, por ejemplo, está dado por unas condiciones externas, como los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, porque pues dependiendo de esa inclinación que tenemos y de esa rotación que tenemos en nuestro mismo eje, eso digamos que tiene unas variables que nos afectan el clima, pero también el qué tan lejos nos encontremos del sol o qué tan cerca estemos, si estamos en solsticio, o bueno, digamos que estas situaciones geológicas y demás, pues nos ayudan a cambiar como esta dinámica del clima. Entonces, el clima no solo depende como tal de las condiciones de la Tierra, sino de condiciones externas. Pero cuando estamos hablando como tal de las condiciones que se encuentran dentro de la Tierra, pues obviamente el clima también está afectado por diferentes situaciones, como por ejemplo la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad, la precipitación, la latitud, la altitud, las diferentes dinámicas, por ejemplo, de los océanos. Todas estas variables nos afectan el clima. Y pues es normal que esto suceda, esto es un proceso natural, es un proceso en el que nosotros pues no intervenimos, es algo que es externo. Pero cuando nosotros empezamos a vincular diferentes situaciones o actores desde la parte de contaminación, entonces ahí empezamos nosotros a generar cambios en ese clima. Y cuando esos cambios son, digamos que se manifiestan a través del tiempo, debido, digamos que a ciertas variables que cambian, como resultado de actividades nuestras, entonces a esa variación climática le llamamos cambio climático. Ojo, no hay que confundirla con fenómenos como la variabilidad climática que se da por el efecto de la niña o el niño que normalmente conocemos. El efecto de la niña y el niño, por ejemplo, es un efecto que se da cíclicamente. Eso es natural. Siempre se ha dado por el movimiento de los océanos, sobre todo el océano Pacífico y demás. Bueno, entonces esto es natural, pero cuando los cambios climáticos se ven en el tiempo y vemos, por ejemplo, no sé, que aquí en Bogotá antes se manejaba, por ejemplo, una temperatura un poquito más baja y ahora todo el tiempo estamos probablemente con temperaturas superiores a 18 grados centígrados, ahí ya vemos que hay una variable climática que ha cambiado en el transcurso del tiempo. Entonces, a eso le llamamos cambio climático, cuando esos cambios en el clima son digamos que se evidencian en rangos de tiempo grandes, de años. Bueno, ¿cómo, digamos que qué ha pasado en el mundo con respecto a esta dinámica del cambio climático, del efecto invernadero y del aumento de la temperatura de la Tierra? Estas situaciones o estos grandes problemas ambientales mundiales han generado diferentes consecuencias. El solo aumento de 1 o 2 grados dentro de nuestra temperatura promedio tiene consecuencias muy grandes que ahorita vamos a ver. Entonces, pues me pareció importante de pronto abordar la parte política, por decirlo así, de cómo hemos llegado a preocuparnos por esta situación. Entonces, pues tenemos que partir del siglo XVIII, en donde se empezaron a evidenciar estos problemas de efecto invernadero, tal vez no de calentamiento global ni de cambio climático, pero sí de efecto invernadero por la revolución industrial. Recordemos que este hito en nuestra historia
hizo unos grandes aportes desde la contaminación atmosférica y la generación de emisiones de gases de efecto invernadero y bueno, muchas otras consecuencias ambientales. Entonces, a partir del siglo XVIII, pues empezamos como con esta problemática de la parte ambiental y pues en la segunda revolución industrial en 1870 se empezaron a evidenciar los primeros problemas de cambio climático. En 1988 se crea el IPCC, que es un grupo intergubernamental de expertos de cambio climático que empieza a preocuparse como por esta situación que ya se empieza a evidenciar en el mundo con respecto a las diferentes consecuencias que se están viviendo del cambio climático. Entonces se empiezan a evidenciar, por ejemplo, problemas como grandes inundaciones, deshielo en los casquetes polares, cambios en la dinámica ecosistémica de ciertas poblaciones, sequías. Entonces se crea este grupo intergubernamental de expertos que empiezan a dar como las directrices para, digamos que empezar a actuar bien con respecto al cambio climático. Entonces, en 1977, en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se realiza por primera vez el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto se sienta o se empieza a trabajar en el 2005, pero en el protocolo de Kioto, digamos que se ve, debido a este grupo de expertos, se ve la necesidad de que no se permita el aumento de la temperatura en la Tierra o este aumento en más de 2 grados centígrados. ¿Sí? El solo hecho de pasar de 18 grados centígrados promedio a 20 grados centígrados promedio tiene unas consecuencias fatales para nuestro mundo. Entonces, el protocolo de Kioto lo que hace es dar unas directrices para empezar a controlar a nivel internacional estas medidas, o empieza a implementar una serie de medidas para que se disminuya este impacto global. Entonces, en el 2005, digamos que se empieza con los países comprometidos, empiezan digamos que con las acciones que se deben llevar a cabo y pues en el 2015, hace 5 años, se hace un alto en el camino. Y entonces se mira el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, ve que no es suficiente, empezar a controlar la temperatura a 2 grados centígrados, sino nos toca reducirnos un poco más, nos toca llegar a la meta de no subirnos de 1.5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver con las modelaciones que hacen y las proyecciones que hacen a nivel de ingeniería que definitivamente pues la vida en la Tierra empieza a cobrar digamos que diferentes consecuencias si esto se presenta. Entonces, en el Acuerdo de París, en el 2015, se ratifica el protocolo de Kioto, pero se le modifica la meta de 2 grados centígrados a 1.5 grados centígrados. ¿Qué consiste esto? En que de aquí al 2100, 80 años más allá de esta época, nosotros no podemos permitir que se nos suba, digamos que la temperatura promedio mundial a 1.5. Entonces, eso, digamos que ese ha sido como el compromiso mundial y en eso están trabajando todos los países actualmente, o por lo menos todos los comprometidos con el protocolo. ¿Cuáles son las evidencias que se han dado con respecto a estos protocolos y las evidencias que se han presentado con respecto al cambio climático? Resulta que muchos, tal vez ustedes han escuchado por noticias que muchos, inclusive presidentes, personas que dicen llamarse expertas, hablan de que este fenómeno del calentamiento global y el cambio climático no es algo generado por nosotros, por los seres humanos, sino que es algo cíclico, es algo normal, hace parte de la dinámica terrestre. Pues resulta que tanto la NASA como el IPCC y diferentes entidades, las Naciones Unidas, se han preocupado por investigar, digamos que estas afirmaciones, y aquí en la primera gráfica que ustedes tienen a su mano izquierda, pueden observar que hay dos
dos líneas, digamos que con análisis de información. La línea amarilla es la radiación solar total en el transcurso de los años. Entonces vemos la radiación social desde 1880 hasta el 2020, ¿sí? Y si podemos observar, esa radiación solar conserva o maneja una dinámica casi lineal, ¿sí? Casi horizontal, perdón, casi horizontal. Si bien tiene unos picos de subida y bajada, siempre tiende a mantenerse sobre 1361 y hasta menos. E inclusive en los últimos años hemos visto que la radiación solar ha disminuido. O sea, es decir, que si bien el sol nos ha hecho un aporte grande en esa radiación y ese aporte de calor también ha disminuido en parte. Y por el contrario, vemos cómo la temperatura de la Tierra en el transcurso de los años sí ha tenido una tendencia ascendente. Entonces vemos el contraste de que la radiación solar disminuye o inclusive se mantiene, pero la temperatura aumenta. Lo que quiere decir que este fenómeno como tal del calentamiento global no se está proporcionando de forma natural, no es la dinámica natural. Esto ha sido consecuencia de las acciones antrópicas, de nuestras acciones como tal. Entonces, por ejemplo, a la fecha, el 2020, ya casi llegamos al aumento de 1 grado centígrado. Y eso ha tenido unas consecuencias que yo sé que todos hemos visualizado, pero que ahorita voy a recordarles. Bueno, y por otro lado, vemos en la siguiente gráfica, digamos que la dinámica de la emisión de los gases efecto invernadero, sobre todo haciendo referencia al dióxido de carbono, que es como nuestro gas estándar. Y entonces vemos cómo digamos que estas emisiones de gases de efecto invernadero hasta 1950 se mantuvieron, digamos que en una proporción de partes por millón que está aquí. Actualmente, al 2020, se ha subido casi, digamos que casi el 50%, de 1950 a este año. Entonces, digamos que en un periodo de tiempo muy corto, realmente el aporte de gases de efecto invernadero ha sido inmenso de parte de la población. Entonces, de la población y de digamos que de las diferentes actividades industriales y naturales que generamos. Entonces, es evidencia de que nosotros somos los directamente culpables y responsables de este calentamiento global y de las consecuencias del cambio climático. Aquí pues podemos observar cómo los compromisos internacionales pues digamos que de acuerdo a proyecciones nos muestran lo importante de digamos que de hacer acciones para manejar estos grados, digamos que no manejar 2 grados centígrados sino 1.5 grados centígrados. Entonces aquí podemos ver las emisiones que se han generado en el transcurso del tiempo hasta el 2017 y cómo es importante reducir o hacer acciones o generar acciones, sobre todo para llegar al 1.5, porque si intentamos al 2100 llegar al 1.5, la situación no se nos va a salir de las manos, por decirlo así. Pero si continuamos como estamos, y si nuestra meta, por ejemplo, es 2 grados, aquí vemos que la proyección digamos que no va a seguir una tendencia alcista y horizontal. Entonces, por eso es importante que, digamos que hagamos acciones para enfocarnos en 1.5 grados y no aumentar más. Para eso, o sea, para que eso se dé, los diferentes compromisos y las diferentes conferencias internacionales han hablado de que entre el 2040 y el 2055 las emisiones de CO2 deben llegar a cero. O sea, es decir, no se deben generar emisiones de dióxido de carbono en el mundo, ¿sí? Entonces dirán ustedes, pero ¿cómo es posible esto? No podemos, de todas maneras tenemos que transportarnos, tenemos que vestirnos y todo eso genera emisiones. Digamos que todo esto se hace bajo unos cálculos y un equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo, Diana Garzón, genero una huella de carbono, no sé, por ejemplo, de 100 kilogramos al año, que eso es poquito, realmente uno genera muchísimo más, pues yo tengo que compensarla. ¿Sí? Compensarla haciendo acciones como por ejemplo sembrando los árboles correspondientes a esas emisiones que yo genero o haciendo cambios en mi diario vivir y demás. Entonces a nivel nacional y a nivel
industrial también se tienen que generar esas acciones. Las industrias, las organizaciones tienen que hacer el cálculo de su huella de carbono y empezar a hacer acciones para llevar a ese carbono, llevar a sus acciones a carbono cero. Entonces, pues actualmente se han desarrollado muchas actividades. Muchas organizaciones, por ejemplo, le apuntan a que sus productos sean carbono cero y bueno, digamos que diferentes acciones, pero pues todavía hay muchísimo trabajo por hacer, pues porque como pueden ver, de todas maneras es un pico que hay que bajar muchísimo. Bueno, continúo. Entonces, digamos que cuáles son las consecuencias del calentamiento global que son más representativas. Aquí podemos ver una gráfica del IPCC en donde se muestran los 5 motivos de preocupación más importantes que nos llevan a los impactos más grandes que tiene el calentamiento global. Y aquí podemos ver digamos que una gráfica de colores en donde se ve si el riesgo es muy alto, si el impacto es alto o moderado o indetectable. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, si llegamos a los 2 grados y si llegamos a 1 grado, ¿cuál sería la ponderación de este riesgo? Por ejemplo, uno de los motivos de preocupación son los sistemas únicos amenazados. Entonces, estos sistemas únicos amenazados, por ejemplo, aquí nos referimos específicamente, por ejemplo, a ecosistemas ecológicos especiales, como arrecifes de coral, el Ártico, pueblos indígenas, glaciares y otros puntos de biodiversidad críticos. Entonces, como podemos observar en la gráfica, se puede visualizar que si aumentamos la temperatura a los 2 grados centígrados, este factor va a ser altamente, digamos que afectado. Igualmente, por ejemplo, tenemos episodios meteorológicos extremos. A estos hacemos referencia, por ejemplo, a todos los riesgos e impactos para la salud humana que se generan por actividades o fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, las precipitaciones intensas, las sequías, los incendios forestales, inundaciones costeras, entre otros. Cuando nos hablan de el motivo de preocupación de distribución de impactos, hablamos de los riesgos como tal que se generan de forma desproporcionada en ciertos grupos de biodiversidad o de vulnerabilidad por el cambio climático. Entonces, digamos que diferentes peligros que se presentan en comunidades o en flora o en fauna por el cambio climático. Cuando hablamos de impactos totales a nivel global, hablamos de perjuicios económicos globales, situaciones de degradación, pérdida a nivel mundial de ecosistemas y de biodiversidad. Y cuando hablamos de episodios singulares a gran escala, hablamos de cambios que son grandes y repentinos, pero que no se pueden devolver o que son irreversibles y que son causados por el calentamiento global, como por ejemplo el deshielo de la Antártida o el deshielo como tal de los casquetes polares. Entonces, como podemos ver, digamos que siempre estamos a pesar del aumento de los grados, estamos o en alto o estamos en moderado o en algunos casos críticos como los ecosistemas amenazados, estaríamos en riesgo muy alto. Y pues hay otras consecuencias como por ejemplo la afectación en los corales en las aguas cálidas, la afectación en los manglares, la afectación en la pesca pequeña en latitudes bajas, la afectación de la región del Ártico, como podemos ver pues tienden a tener impacto alto y muy alto. Inundaciones costeras, que eso ha sido algo que hemos visto, hemos visualizado y hemos tenido, digamos que evidencias, inclusive poblaciones que han sido arrasadas por estas inundaciones, afectaciones en el turismo, situaciones de morbilidad y mortalidad debido a altas, digamos que, epidemias que se han generado por las oleadas de calor. Entonces, digamos que no estamos hablando de consecuencias pequeñas, estamos hablando de consecuencias grandes. Inclusive, no sé si han visto una publicidad que se ha movido ahorita con el COVID, y es que si el COVID pues está matando tanta gente, el calentamiento global lo puede hacer potencializado en muchísimos más números, pues porque digamos que el frente de ataque del calentamiento global son muchos, ¿sí?
Bueno, entonces a nivel personal, digamos que ¿cómo nos afecta esto? Pues digamos que como primera medida tenemos el aumento del nivel del mar, entonces pues eso ocasiona, como les decía ahorita, inundaciones en las zonas costeras, cambios en la flora y la fauna de los mares, afectación en la actividad pesquera y eso nos puede afectar a nosotros en nuestra alimentación, en la economía del país y demás. Tenemos, por ejemplo, la situación del derretimiento de los glaciares, pues que si bien nosotros no tenemos cerca un glaciar, pero por ejemplo, si este derretimiento si aumenta el nivel del agua de mar e inclusive empieza a hacer la disminución como tal de las aguas continentales a largo plazo. Podemos tener afectación como la falta de agua potable, ya que debido a los conflictos de cambio climático como las sequías, los ríos, los lagos y digamos que los lugares de abastecimiento de agua dulce pueden secarse y pues eso disminuirá la disponibilidad de agua, alimentos y energía. También vemos el deterioro y reducción de las especies por medio de la extinción de las mismas, pues porque ellas no están capacitadas como tal para cambiar sus hábitats o para cambiar las condiciones en las que viven. Entonces, pues muchas especies son amenazadas debido a este cambio climático y eso también nos afecta a nosotros en nuestra cadena trófica, por ejemplo. Existen mayor posibilidad de que ocurran fenómenos meteorológicos como tormentas, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor y pues todo esto pone en riesgo nuestra vida, nuestra infraestructura, nuestras prácticas y actividades económicas y productivas. También hay amenazas directas sobre la salud del ser humano, por ejemplo, aumentando los casos de desnutrición, de enfermedades por vectores que se dan, digamos que ligados a plagas, a disponibilidad de agua, inclusive, por ejemplo, se ha evidenciado aumento de enfermedades como la malaria por falta de agua potable debido a estas consecuencias. Y pues dificultades desde la parte agrícola, también pues porque el calentamiento global, digamos que cambia las condiciones del suelo y cambia pues también la dinámica como tal alimenticia de los seres humanos. Entonces, como podemos ver, pues son consecuencias bastante importantes. Aquí podemos ver unas evidencias, fotos reales, tomadas de diferentes fuentes, en medios publicitarios, pero pues también digamos que del IPCC y de la NASA y demás. Aquí podemos ver, por ejemplo, el volcán Nevado Santa Isabel de nuestro país, un volcán que está en inmediaciones del Tolima. Y aquí vemos cómo se encontraba en 1980 y cómo el año pasado se encontraba. Entonces, es evidente la afectación. Aquí, por ejemplo, vemos el Nevado del Huila en 1959 y aquí en el 2016. Aquí vemos unas simulaciones que muestran en la NASA del deshielo de los casquetes polares y pues obviamente digamos que las Naciones Unidas y las diferentes organizaciones nos han mostrado que el hecho de hablar de 1.5 a 2, cada medio grado importa mucho, porque el hecho de manejar ese aumento aumentaría la probabilidad de huracanes, por ejemplo, en un 40%, reducción de la pesca en un 50%, digamos que en el 2050 ya no exista ningún nevado en Colombia, y pues eso es fatal, por ejemplo, para nuestro recurso hídrico, que el caudal del agua de los ríos se reduzca entre un 10 y un 20% y el abastecimiento de agua también sería terrible, que el 25% de las especies en la Amazonía y digamos que en lugares como las Islas Galápagos desaparezca. Entonces, pues tenemos, digamos que esas afectaciones importantes. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si la situación es global, si la situación es tan importante y tan traumática, por decirlo así, y de tal importancia? ¿Qué podemos hacer nosotros? Si bien los grandes esfuerzos y los esfuerzos trascendentales tienen que venir desde las políticas públicas de los países, y por ejemplo nuestro país tiene, digamos que una serie de compromisos en el marco, por ejemplo, del Acuerdo de París, y tiene una serie de compromisos en el marco del Protocolo de Kioto, pues digamos que hay situaciones que sí están en nuestras manos y que podemos desarrollar en el día a día para aportar a la disminución de este calentamiento global.
Por ejemplo, estamos hablando de acciones como en nuestro consumo, ¿sí? Empezar a disminuir el consumo. Gran parte de los problemas ambientales, por ejemplo, que tenemos es el consumismo. Generamos consumismo por cosas que si vemos, y ahorita con lo de la pandemia y demás, vimos que hay muchas cosas que no necesitamos, ¿sí? Entonces, disminuir el consumo disminuiría la producción de ciertas cosas y pues eso disminuiría los gases de efecto invernadero. Pero actividades puntuales, por ejemplo, como el no bañarse, digamos no ducharse, sino bañarse en la ducha, disminuir el tiempo que consumimos, por ejemplo, en la ducha, ya habíamos hablado de esta acción, es trascendental para la parte de cambio climático. Por ejemplo, al momento de si ustedes están interesados en comprar un vehículo, pues es importante mirar qué vehículos manejan una baja contaminación. ¿Qué tipo de combustible genera menos contaminantes y menos gases de efecto invernadero? De pronto en la casa, en simples acciones como en utilizar bombillas ahorradoras de luz que manejan tiempos, digamos que de eficiencia muchísimo más altos y disminuyen el consumo energético. Esto también aporta grandemente a la disminución del calentamiento global. El hecho de reciclar en casa. Primero pues evitar el consumo, pero ante el consumo pues reciclar, ¿sí? Y poder aprovechar la mayor cantidad de elementos es también muy importante. El no mantener, por ejemplo, los dispositivos o los equipos prendidos cuando no se necesitan, o el tener, por ejemplo, el cargador puesto en la toma, consumiendo unas pequeñas cantidades de energía, también genera un impacto grande si lo sumamos, por ejemplo, a las malas costumbres que tenemos con este tipo de implementos. Entonces, eso, el apagar el celular, el no dejarlo como trabajando, por ejemplo, toda la noche, que yo simplemente lo cierro y ya me voy a dormir, sino que esto genera un consumo de energía adicional y pues cualquier práctica que nos ayude a disminuir el consumo energético va a aportar enormemente al calentamiento, a la disminución del calentamiento global. Importantísimo algo a nivel de consumo, y es que no sé si han visto esta gráfica de que es un certificado como tal, un sello que guardan las empresas, es un certificado de energía. Cuando se consumen, cuando se compran electrodomésticos, es importante validar que tengan este sello y que este sello esté ojalá en A o en B mínimo, A o B, porque esto me asegura que esos electrodomésticos que yo estoy comprando están ayudándome a reducir mi consumo energético, sea de eléctrico, sea de gas. Digamos que ya ahora las buenas empresas y las empresas comprometidas con el medio ambiente manejan estos sellos y pues simplemente como consumidores lo que tenemos que mirar es validar el sello está en A o en B, inclusive pues bueno, digamos que C sería como la categoría normal, pero si tienen categorías por debajo de C significa que este electrodoméstico, este elemento, consume más energía que otros. ¿Sí? Entonces, pues aunque las inversiones sean un poquito más altas, perdón, vale la pena para la parte ambiental. Y pues manejar ahí, nosotros a nivel nacional manejamos un sello que es el sello ambiental colombiano. Los productos que tengan este sello ambiental colombiano certifican buenas prácticas ambientales y pues certifican que los consumos energéticos de esas organizaciones aportan a las acciones para disminuir el calentamiento global. Entonces, pues esto es importante. Y las buenas prácticas de siembra, de sembrar un árbol, de pronto hacer actividades de compensación como esas, disminuir, por ejemplo, el consumo de carne, todo eso nos ayuda, esas pequeñas acciones suman y hacen un efecto mariposa impresionante para aportar a la disminución del calentamiento global. Bueno, ese era como el aporte del día de hoy. Aquí pues pueden encontrar en esa infografía las diferentes información e imágenes que se tomaron para la presentación. Y pues recordemos que todo lo que le hagamos a la Tierra nos ocurrirá a nosotros. Y el cambio climático es el vivo ejemplo de esto. No sé si tengan alguna inquietud, si quieren abrimos espacio para las preguntas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Diana por compartir con nosotros este tema que sin duda nos incluye a todos y nos deja valiosos aportes para una participación más activa con el medio ambiente. Saludamos a todos los que nos acompañan desde las diferentes regionales y pasamos ahora a la sección que ustedes realizaron por el chat del evento. Camilo, buen día y desde donde nos saludan el día de hoy. Claro que sí, Laura, Diana, muy buenos días a todos, por supuesto a ustedes, nuestros asistentes que semanalmente cumplen con nuestra cita en Edu Digital Ambiente. Como bien lo mencionaste, saludamos a todas las personas que se unen a esta hora desde las distintas regionales del país y empezamos la sección de preguntas, si te parece, Diana. Sin duda alguna fue un tema muy atractivo, bastante controversial, por supuesto, como lo alcanzaste a mencionar en cierto punto de tu intervención. Iniciamos con la primera, pues, desde las actividades diarias, ¿cómo podemos contribuir a la reducción del impacto climático? Si bien ya lo mencionaste en el transcurso de la conferencia, pues digamos que podrías enfatizar o ampliar en pequeñas actividades que día a día podemos realizar y que sin duda alguna pueden hacer un impacto favorable en el clima. Perfecto. Bueno, de pronto para complementar un poquito, porque pues hay muchas actividades que se pueden realizar y tal vez yo me enfoqué solo en algunas, de pronto para complementar un poquito, hay por ejemplo actividades como las actividades de movilidad que realizamos a diario. Recordemos que absolutamente todas las acciones que realicemos generan gases de efecto invernadero o generan CO2. Entonces, por ejemplo, el movilizarnos en bicicleta o el utilizar el transporte público, o si vamos a mover nuestro vehículo, no hacerlo como nosotros solos, sino digamos que lograr movilizar diferentes personas en el vehículo. Este tipo de acciones hacen aportes importantes. También, por ejemplo, bueno, recuerdan que enfoqué muchísimo en la presentación, sobre todo la parte del consumo. Nosotros somos muy consumistas, el ser humano es muy consumista y digamos que empieza a adquirir una serie de cosas que realmente no necesita. Si empezamos a manejar culturalmente estas prácticas de buen consumo y a fijarnos en qué compramos, ¿sí? O sea, que lo que compramos, por ejemplo, tenga información ojalá no falsa, de que conserva el medio ambiente, de que en su producción tuvo actividades de conservación del medio ambiente, digamos que ya con que cumplamos eso y llegamos a acciones en nuestra casa de, por ejemplo, disminución de consumo energético, consumo de agua, consumo de gas, ahí aportamos inmensamente. Ahí tienen entonces decías pequeñas pues, que hacen diferencias sin duda alguna. En nuestro también el índice de emisiones de gases, la huella de carbono, y nos preguntan específicamente cuál es la situación en Colombia en cuestión de estas emisiones y específicamente la emisión de carbono. ¿Me puedes repetir la pregunta que te escucho entrecortado? Qué pena. Ya. ¿Aló, Diana? Aló. Sí, te escucho. Si me permite repetir la pregunta, a ver si te entendí bien. ¿Cómo nos encontramos nosotros en Colombia con respecto a esta emisión de gases de efecto invernadero? ¿Sí? Ok. Bueno, nosotros digamos que comparados con el resto del mundo, pues no somos grandes aportantes de gases de efecto invernadero. Pero esto no quiere decir que no tengamos que hacer nuestro aporte particular. Digamos que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero las generan sobre todo los países industrializados, y de ahí que sea tan importante que estos países pues se adopten una posición y digamos que adopten acciones para disminuir sus gases de efecto invernadero. Nosotros en Colombia, y no sé si de pronto lo escucharon hace poco, cuando nuestro presidente pues realizaba como un análisis como tal de los avances, de las metas que tenemos, en Colombia existe digamos que un plan al 2030
con diferentes acciones que van enfocadas a la disminución de los gases de efecto invernadero, a el aumento de energías renovables o digamos que del aporte desde las energías renovables, y pues obviamente estas acciones, esta meta inmediata es al 2030, perdón, muy ligado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, digamos que sí tenemos unos avances que han sido reportados, pero pues hay que manejarlo desde la parte realista, ¿no? Si bien nuestro aporte a nivel mundial es poco, como ya lo había referido, de todas maneras, sí hay actividades en Colombia que son altamente aportantes, ¿sí? Digamos que el hecho de que nosotros manejemos todavía producción energética con recursos no renovables es de alto impacto. Y pues sumado a eso a otras diferentes prácticas y controles que se realizan de pronto de forma no tan específica, pues eso nos ayuda a ser aportantes mirándolo desde nuestra autoevaluación. Muchas gracias, Diana. Quiero confirmar si me escuchas bien. Sí, te escucho bajito, pero te escucho bien. Ok, continuamos entonces con nuestra siguiente pregunta, y es si las jornadas o medidas que implementan gobiernos locales, tanto locales como nacionales, como el día sin auto o las distintas jornadas de pico y placa, contribuyen a una reducción del impacto climático en diferentes entornos. Bueno, esta es una muy buena pregunta, inclusive una pregunta que amerita, mejor dicho, ir a investigaciones y demás. Bueno, como lo dije anteriormente, cualquier acción, por pequeña que sea, aporta, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, pues aquí en Colombia pues se han adoptado ciertas medidas como eso, como el día sin carro, como el pico y placa, eso enfocado pues a las emisiones atmosféricas por fuentes móviles, ¿no? Han sido medidas controversiales desde la parte ambiental. Por ejemplo, el día sin carro se discute mucho porque pues gran parte de las emisiones atmosféricas generadas por fuentes móviles son generadas pues por, digamos que vehículos con combustible diésel, vehículos con combustibles más contaminantes que los vehículos normales, ¿sí? Entonces, pues, si bien las estadísticas muestran que esos días se bajan las emisiones, pues digamos que también pues se mantienen unas concentraciones porque no se disminuye, por ejemplo, el transporte público, ni se disminuye los camiones, ni los vehículos de alta tracción y demás. Entonces, empieza esa discusión, ¿no? Si sirve o no sirve, y yo insisto sobre lo mismo, como ambiental que soy, cualquier medida, el hecho de que usted ya no saque un día su carro está haciendo un aporte muy grande a esta acción. Con respecto al pico y placa, tenemos exactamente la misma discusión, ¿no? Empieza a sopesar el hecho de que se manejen, por ejemplo, estas situaciones o estas restricciones versus la compra de vehículos, ¿sí? Entonces, mientras la medida esté implementada, pero la gente siga comprando más vehículos, pues igual se seguirán generando diferentes emisiones. Entonces, pues, insisto, siguen siendo medidas muy controversiales, pero, pues nada, los aportes individuales, aunque pequeños, insisto, hacen efecto mariposa y pues van mejorando como tal todas estas acciones en pro de la disminución del efecto invernadero y pues obviamente del cambio climático. Muy bien, Diana, muchísimas gracias por resolvernos la inquietud, y continuando en esa línea de las pequeñas acciones que podemos realizar desde nuestra vida cotidiana, nos preguntan si el cambio de la dieta alimenticia puede ser un factor que ayude a la reducción tanto de emisiones como del efecto que causa, digamos, el cambio climático en nuestras vidas. ¿Puede contribuir esta acción? Inmensamente. Esta es una de las acciones últimamente más publicitadas, por decirlo así. Como les nombré en la conferencia, gran parte del aporte de los gases de efecto invernadero se da, por ejemplo, por la agricultura, ¿sí? Y la ganadería, perdón, por la agricultura no, sino por la ganadería, perdón. La ganadería es una gran aportante de metano
y este pues es un gas efecto invernadero con potencial de calentamiento importante. Entonces, el aporte desde la ganadería a este efecto es grande. Si nosotros disminuimos o modificamos nuestra dieta, disminuimos el consumo paulatinamente, puede ser, por ejemplo, disminuir el consumo de carne por pollo o por inclusive cerdo, o llegar al vegetarianismo, como muchos lo hacen, o al veganismo, pues ahí obviamente el impacto es grande y es significativo. Es importante tener en cuenta esto. Si estos pequeños cambios alimenticios aportan de forma significativa. Claro que sí, allí lo tenemos entonces. De esta manera vamos a la última pregunta de nuestra sección de preguntas para finalizar ya el encuentro. No sin antes dejar a un lado, nos preguntan dónde pueden acudir para poder ver nuestras charlas y nuestros eventos de digital. Recordamos que la entidad tiene unos inconvenientes con el canal de stream, por lo que no podemos subir por ahora nuevo contenido al canal. Sin embargo, en el canal de YouTube Sea Noticia va a estar cada uno de los encuentros de Edu Digital para que estén muy pendientes y por si se los llegaron a perder puedan acceder al contenido allí. Recuérdelo, el canal de YouTube es Sea Noticia. Nuestra última pregunta entonces, Diana, es cómo poder lograr ese efecto mariposa que mencionabas anteriormente, cómo poder que desde lo personal mi acto para contribuir al cambio climático, cómo poder masificarlo en un contexto o en un entorno. Ok, bueno, lo primero pues es, digamos que el primero es trabajar la concienciación ambiental de forma personal. Esto es un proceso que va de adentro hacia afuera. Es difícil, digamos que educar o transformar si yo no lo he hecho, si yo no realizo acciones en pro de estas actividades. Entonces, pues lo primero es trabajarlo de forma personal y lo segundo, pues transmitir esa información, todos estos tips, toda esta información que se da en educación ambiental es importante trasladarlo a la casa, trasladarlo a los niños. Los niños son unos potencializadores de información ambiental impresionante. Ellos nos educan inclusive a nosotros en este tipo de actividades. Entonces, nada, el poder como trasladar y compartir esa información y poder aplicarla como buenas prácticas en casa y en el trabajo es la mejor forma como de potencializar este efecto mariposa. Bueno, muchas gracias Camilo y a nuestra invitada, muchas gracias por acompañarnos en Edu Digital Medio Ambiente. Por hoy nos despedimos, pero recuerden cada semana la cita en Edu Digital con temas de bilingüismo, medio ambiente y salud. En nuestro canal de YouTube, Sea Noticia, pueden encontrar todas las charlas emitidas de Edu Digital. Hasta pronto.